Buenos días. Doy en primer lugar la bienvenida a Jaime Miquel y a su hijo Dani, representantes máximos responsables de la empresa Osakin, que como todos ustedes saben está radicada en Alcañiz desde hace muchos años. Y les doy la bienvenida por muchas razones. Primero, por hospitalidad, y segundo, porque hoy, junto con el vicepresidente Arturo Aliaga, son portadores de una excelente noticia. En estos tiempos de turbulencias, de complicaciones y de incertidumbres, le complace mucho al Gobierno de Aragón que prácticamente no hay una sola semana en la cual no notifiquemos una inversión, no notifiquemos hechos concretos de generación de empleo. Y la noticia que hoy les va a dar el vicepresidente Aliaga es en ese sentido muy relevante. Estamos hablando de un proyecto de Osakin, luego el vicepresidente les hablará con más pormenores de la naturaleza de la idea, de un proyecto de Osakin que va, en primer lugar, a ampliar su planta de Alcañiz y, en segundo lugar, va a crear un centro de producción nuevo en Andorra, con un volumen de creación de empleo en los próximos años de 380 puestos de trabajo, que se dice pronto. Es una buena noticia para Aragón, es evidentemente una buena noticia para Teruel. Ayer conocíamos la ratificación del interés de Clemens Tönnies, del gran empresario cárnico alemán, por su proyecto de Calamocha. Esta hoy viene a redundar en esa necesidad que tiene la provincia de Teruel de proyectos, necesidad que el Gobierno de Aragón viene satisfaciendo y que lo viene haciendo fundamentalmente el vicepresidente Aliaga, que si ayer firmaba el contrato para seguir manteniendo la actividad en Motorland, hoy les va a dar a conocer a ustedes este proyecto de 380 puestos de trabajo. Yo quería estar presente en el acto para agradecerles su presencia en Aragón, su creciente presencia en Aragón en términos de empleo, en términos de inversión, y quería hacerlo también para hacer notar lo importante que es el vicepresidente Aliaga en el Gobierno, en la estructura del Gobierno. Aporta experiencia y en este caso concreto les sirve de mucho el conocimiento que desde antes de dedicarse a la política tiene de esta empresa, tiene de esta trayectoria empresarial, aporta su saber hacer y aporta su compromiso. Para mí, querido Arturo, es un verdadero placer, es un privilegio tenerte en el Gobierno, y hechos como el que hoy vamos a dar a conocer a la opinión pública lo ratifica plenamente.
Bien, en primer lugar, gracias a todos. Para mí es un día hoy quizá también muy emocionante, querido presidente. Yo te pedí expresamente que estuvieras en este acto, expresamente digo, porque sabes de mi dedicación a este gobierno en beneficio de los aragoneses. No te tengo que dar ninguna prueba y te agradezco siempre tu confianza en todos los órdenes. Y te pedí que estuvieras expresamente porque para mí es emocionante este acto. Oxaquín se instaló en Alcañiz en los años 91 y con fuerte contestación social, querido presidente. Yo tenía la competencia de controlar el desarrollo de la industria, incluso fui a espiar tu antigua industria, Destilados Vimbodí, a ver si la industria que venía a Alcañiz era lo que algunos que no conocen la industria y opinan de la industria nos creaban un problema. Al final, efectivamente, pusimos los medios, se hicieron las inversiones en la planta y la planta empezó a producir ácido sálico y te exigimos, yo recuerdo, el medidor en continuo de las emisiones. A la chimenea. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Empezó la planta. Claro, los que somos de formación profesional ingenieros, querido presidente, cuando te encuentras que ese ácido sálico es clave en la fabricación de antibióticos, que es importantísimo en el cultivo de pieles, que es importante como blanqueador en los textiles, etcétera, etcétera, ya conoces la importancia de esa industria. Cuando además ves que en los nuevos modelos la electrificación, el almacenamiento de energía, hace falta una serie de materiales muy precisos que son tierras raras, etcétera, etcétera, y es Oxaquin la que suministra ese material de proceso para purificar materiales, fabricación de catalizadores, etcétera, etcétera, estamos ante una cuestión estratégica, presidente, con modestia. En el Bajo Aragón, Andorra, Alcañiz se va a convertir en un centro mundial de referencia de la industria química, seguro, por 90 países, estás haciendo cosas importantísimas en Malasia, 90 países que usan un producto made in Aragón, que sale de esa factoría moderna, que has invertido más de 80 millones de euros en Alcañiz, y que esa factoría que da empleo. Las factorías de la industria química saben que son procesos continuos muy automatizados porque el control tiene que ser estricto y, como digo, oxalatos, ácido sálico, ácido nítrico, en fin, nos convertimos con ese proyecto en una referencia y yo, querido presidente, sobre todo en la referencia a futuro, porque en estas nuevas tecnologías de fabricación, ayer anunció un PERTE la ministra Calviño también de los chips, hace falta este material. Hace falta este material, con lo cual para mí es un día muy especial por lo que significa. Y quiero hacer también un reconocimiento especial a esta persona, a Miquel Voltas, que estuvo a punto de tirar la toalla con la fábrica construida y mucho movimiento en contra. Resistir es vencer. Y yo creo, y luego ese agradecimiento de que cuando negociábamos este proyecto en estos últimos meses, siempre me has dicho que el valor importante es la gente del Bajo Aragón, que te ha hecho producir con calidad, triunfar, exportar, innovar la gente del Bajo Aragón. Gracias por estar con nosotros y yo, como digo, para mí va a ser un día de los más importantes de mi vida administrativa y política, presidente, porque al final todo suma aquí. Muchas gracias. Gracias al presidente. Es una persona entrañable. Tenéis un hombre, yo creo, irrepetible por todas las cosas que he oído que está haciendo.
y a Aliaga lo conozco desde que empezamos la fábrica. Los adjetivos de bondad, de prudencia, de meticulosidad, de exigencia, los tiene todos. Os diré una cosa, una de las razones por las que estoy contento de continuar en Teruel y de emplear en Teruel es por el nivel humano de los trabajadores. Nosotros en nuestra compañía, digo trabajadores para que nos entendamos, no tenemos trabajadores, tenemos colaboradores empleados. Eso os lo tenéis que meter en la cabeza. Colaboradores empleados. El mundo cambiaría si en vez de trabajadores todas las empresas tuvieran colaboradores empleados. Tengo 78 años, he tenido varias empresas en polígonos complicados de Barcelona, de Tarragona, de tal. Nunca he tenido una huelga, nunca he tenido una huelga. Pero la implicación de los empleados en el quehacer del día a día de la compañía, nunca he encontrado nada igual en toda mi experiencia de empresario. O sea, los aragoneses sois gente realmente diferente. O sea, os podéis enorgullecer de tener un personal increíble, increíble. Yo, con mi personal de fábrica, me iría a hacer las Américas otra vez. Os lo digo de verdad, es gente entrañable, te quiere, es abnegada. Me faltan adjetivos para decir el capital humano que tenéis. Y ahí termino. Una de las razones de las que hoy estamos aquí es porque tenéis un capital humano increíblemente bueno. No lo desperdiciéis. Gracias. Entonces, el proyecto que tenemos planteado para aquí Aragón, en la primera fase, a finales de este año, queremos ampliar y modernizar la fábrica que tenemos en Alcañiz. Es que supondrá una inversión de 7 millones de euros y ampliaremos 10 puestos de trabajo, consolidando así 50 puestos aquí en Alcañiz. Y esta ampliación será principalmente para el mercado de las tierras raras, que es un producto principalmente que se utiliza para los chips y para producir imanes, que estos se utilizan en los molinos eólicos y en los motores eléctricos de los coches. Y en una segunda parte haremos una nueva fábrica en Andorra, que principalmente serán unidades idénticas de la fábrica que tenemos en Alcañiz, hasta 10 unidades, donde invertiremos un total de 370 millones de euros y crearemos 380 empleos. Esta fábrica principalmente irá para el sector de las baterías de los coches eléctricos. Entonces, todo este proyecto que tenemos para Aragón es un proyecto que nos pone en un sector estratégico y de la nueva transición ecológica que hay hoy en día para pasar de los coches de gasolina a los coches eléctricos. Si tenéis alguna pregunta cualquiera de nosotros, estaremos encantados. Hola, soy Jorge Eras del periódico de... No se precipite usted. No, yo es que tengo que dejar la rueda de prensa, no sin antes decirle a mi querido amigo Jaume que efectivamente que Aragón... Me puedes decir Jaime. Mi padre me bautizó Jaime. En la Caixa de Tarragona, una vez en una cuenta, veo que me habían cambiado el nombre por Jaume. Les dije, no, señores, no, yo soy Jaime. Para que veas el respeto que le tenemos a Cataluña en Aragón.
Decirle que si es verdad, y yo estoy muy orgulloso de ello, si es verdad que la calidad de la gente de Aragón es excepcional en todos los órdenes de la vida, para que a Aragón le vaya bien hace falta que exista aquí y que viva aquí la gente que vive, pero hace falta que se interesen por Aragón personas y empresas de vuestra calidad, de vuestro compromiso y de vuestra inteligencia. Por tanto, creo que es justo devolver el cumplido, cosa que hago de mil amores. Os deseo mucha suerte en el proyecto, vuestra suerte será la nuestra y, querido vicepresidente, todo tuyo. Iremos a ver la fábrica porque el compromiso no es de palabra. Han presentado por el registro ya la solicitud de interés autonómico de los dos proyectos. Luego, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Preguntas? ¿Tenéis preguntas? Sí, bueno, disculpar que me he adelantado antes. Bueno, quería saber, el proyecto grande por lo que están comentando es en Andorra. ¿Cuáles serían los plazos, la ubicación, cuándo se generaría ese empleo, si sería en qué años, ¿no? o si iría por fases? Y habla de 10, no he entendido muy bien, 10 unidades, se refiere a 10 líneas de producción. No sé, ¿nos puede contar alguna especificación técnica de qué se produciría allí? Creo que es un componente químico para baterías eléctricas, pero si nos puede dar algún detalle más. Entonces, en Andorra queremos empezar en 2023 y el proyecto se acabaría en 2028. Las 10 unidades que he hablado antes serían calcar la fábrica que tenemos en Alcañiz, y esta será hasta 10 veces. Empezaremos el 23 y después se harán hasta 2 fábricas al año. Y principalmente se va a hacer exclusivamente ácido oxálico, que es nuestro producto principal, y este se va a usar para las baterías de los coches. ¿Cuál es la ubicación o las dimensiones de la planta? La planta, el terreno que estamos mirando es de unas 30 hectáreas y la ubicación es en el parque empresarial de Andorra. ¿Cuándo se podrían tener ya fabricadas las primeras baterías de coches eléctricos en la planta? Sí. Nosotros vamos a producir el ácido oxálico, vamos a empezar al 2023, entonces 2023-2024 sería ya cuando ya esté en marcha. Nosotros no vamos a hacer las baterías, pero sí que nuestro producto servirá para que se puedan hacer estas nuevas baterías. Quería preguntarles por el empleo. ¿Les preocupa encontrar personal cualificado? No creo que haya ningún problema. No hemos tenido problemas en Alcañiz. Pienso que lo encontraremos igual y si no lo formaremos. O sea, este no es un problema. La gente de aquí aprende muy rápido. Toda la gente que nos ha llegado en la fábrica de Alcañiz nos da un resultado extraordinario y no creo que haya, mientras sean FP1s, es suficiente para manejar esa fábrica. Evidentemente habrá algún ingeniero, algún químico, pero la planta está muy automatizada, la puedes llevar. Yo desde Tarragona podemos arrancar, podemos parar la fábrica, podemos cambiar los parámetros o desde cualquier parte del mundo. O sea, es una empresa muy automatizada que está al mismo nivel de automatización y de prevención de riesgos como puede estar una Bayer, una BAF o cualquier compañía de estas multinacionales de primer nivel. Por completar un poco lo que ha dicho Jaime, normalmente es necesaria una formación específica para este producto. Es decir, la producción de ácido oxálico es una producción muy especializada. Entonces, independientemente de que se pueda coger gente de formación profesional o con una cierta
formación, es absolutamente imprescindible tener una formación precisa y esa se la da directamente Osakin. Perdón, a mí me gustaría saber si son los únicos fabricantes. Sí, que si son los únicos fabricantes que hay en España de este producto para baterías de coches específicamente. No somos los únicos fabricantes de España, somos los únicos fabricantes de la UE, de Europa. No hay ninguna otra fábrica en Europa. Si me preguntas por competencia nuestra, solamente hay 2 países que pueden competir con nosotros y es por sus bajos salarios, que es China y India. Pero no tienen la calidad de nuestro producto. Y me gustaría saber, por ponernos un poco en contexto, por ponernos un poquito en contexto, que me dijera eso el año pasado, los resultados o la cifra de negocio de la empresa y a cuánta gente emplean, pues eso no solo en Aragón, sino en toda España. Bueno, aquí cuando el proyecto nuestro esté terminado, llegaremos a unos 380 entre lo de Alcañiz y lo de Andorra, 380 trabajadores. No me gusta hablar la palabra trabajadores, lo digo porque aquí lo habláis así, pero vamos a decir cooperadores. Me gustaría que pusierais cooperadores, pero como contáis todavía con eso de trabajador, hay que quitárselo de la cabeza. Nosotros no tenemos trabajadores, nosotros tenemos gente que coopera con nosotros a conseguir unos objetivos y que nosotros valoramos como tales. Y les hacemos partícipes de estos éxitos y de estos objetivos. Esta es la clave de que a nuestras compañías que hemos tenido por varias partes, nunca jamás hemos tenido una huelga. Nunca jamás, en ninguna parte. O sea, a mí si me dijeran, hay riesgo, ¿dónde te irías a dormir? Diría, a la fábrica con mis trabajadores. Os lo digo así de claro. Es espectacular. Perdón, eso de la cifra de negocio que preguntaba del año pasado. 380 millones de euros. Sí. Como el proyecto está vinculado al coche eléctrico, a las baterías, no sé si forma parte de alguna iniciativa que se presenta a las convocatorias del PERTE o bien al PERTE de microchips, y si también esperan aspirar a las ayudas que hay en esta zona de Teruel por ser antigua zona minera. Bueno, aspiramos a todo lo que se pueda aspirar. Ese ya en esto ya no estoy fuerte, pero espero que en Aragón nos den todas las facilidades posibles, que esté en su mano, y no les voy a pedir nada, que no esté en su mano para ayudarnos a acometer este ingente proyecto que necesita, evidentemente, de toda la ayuda de facilidad de permisos, de terrenos, de proyectos, de ayuda en la inversión. Todo lo que nos pueda entregar Aragón será bienvenido porque el proyecto lo vale. Pero lo más importante es que alrededor de nuestro proyecto hay 2 posibilidades. Que nosotros tengamos que exportar o que mandar a Europa oxálico, o que empresas europeas hagan números y vean que les resulta más rentable instalarse aquí. Esta será una segunda fase. De hecho, con una empresa americana que solamente hay una en el mundo y nos ha contactado a nosotros, que va a cooperar y que está ansiosa de que crezcamos. El mío no es, ¿no? Perdón, debe estar ahí dentro, perdona. Tocaba los bolsillos, digo, aquí hay un hacker. Pues con todo eso me he perdido. ¿Dónde estaba? Exacto. Hay una empresa americana que está en contacto para todo el mercado de las tierras raras, que es, ¿puedo nombrarla? ¿No? Bueno, pues no la puedo nombrar. Y otra fábrica canadiense que está en el mercado de las baterías. Los dos mercados son muy, muy importantes. Las tierras raras tienen aplicaciones diferentes de las baterías, ya os digo concreto, que son baterías de alta tecnología, que dan más potencia, menos peso, más durabilidad, no tienen residuos que no sean reciclables, etcétera, etcétera.
y para las tierras raras la aplicación principal es para fabricación de imanes, para fabricación de productos derivados de los aceros especiales que se utilizan para múltiples cometidos, ¿no? Si no lo estoy viendo mal, está diciendo que este proyecto empresarial puede ser un imán para otras empresas. Debe ser. Debe ser un imán porque no tienen, vamos a ver, no tienen dónde ir. El anterior presidente de Estados Unidos bonificó, si querías poner una fábrica de oxálico, con todo lo que quisieras y más, porque dependen de los chinos. Pero yo no pude lanzarme porque, primero, creo que tengo que consolidar la CE, en ese caso en Andorra y en Alcañiz, y después este sería un segundo paso. Tendremos que hacer, evidentemente, otra fábrica en Estados Unidos y otra seguramente en Canadá. En total va a ser unos 800.000 toneladas al año. O sea, eso es un mercado muy importante. Sí, yo aquí quería preguntar también por los países a los que se va a exportar el material que se produzca aquí en Andorra y si tienen pensado, si sería posible, también suministrar a la planta de Sagunto, dada la cercanía y la importancia que va a tener, si es posible que se suministre también a esa planta. No te entendí muy bien, ¿tú sí? Sí. Bueno, principalmente se va a suministrar aquí por toda Europa, donde para el sector automovilístico, pues ya sabemos que los grandes productores son Europa, también está Japón y está Estados Unidos, que entonces allí sí que haríamos una planta de Estados Unidos para ellos. ¿La fábrica de Andorra será de nueva construcción o van a ocupar una instalación ya existente? Nueva construcción. ¿Y en el 2023 dicen en qué año? Empezar. Pues tienen años a empezar la construcción. Vale. Sí, acabamos de firmar. O sea que con Arturo Liaga tenemos todavía que perfilar algunos detalles, pero enseguida que nos levante la bandera, que lo tenga todo ok y perfecto, pues nosotros al día siguiente empezamos. Y ya digo, y no me da ningún miedo empezar, porque la calidad humana que tenéis aquí es superior. Me gustaría saber si durante este tiempo han tenido problemas con suministros para poder realizar su actividad como empresa. Lo digo por esta crisis general. Ahora sí. Ahora hay problemas de todo tipo. No hay acero inoxidable que puedas encontrar. El ácido nítrico que antes se fabricaba en España ha dejado de fabricarse. Están haciendo otra fábrica en Sagunto y de ahí nuestra idea, que te había comentado, que a lo mejor teníamos que desplazarnos más hacia el Mediterráneo, pero tenemos dos materias primas básicas, el azúcar, y que lo transformamos en ácido oxálico, y tenemos algún derivado como es los oxalatos que se utilizan para otros mercados menores. El oxálico hace años se utilizaba para la fabricación de antibióticos, para la fermentación y fabricación de antibióticos. Después fue sustituido por el ácido láctico porque se ve que las bacterias se acoplaban mejor con el ácido láctico que con el oxálico. El láctico no ha crecido mucho más y el oxálico ha tenido la suerte que han entrado esos mercados de los metales purificados, indispensables para toda la tecnología de ordenadores que vayan a la velocidad del rayo, para imanes, que hoy no hay ya válvulas como antes que se podían manejar con un motorcito eléctrico, se pueden manejar con un motorcito eléctrico o con presión, sino que todo va con imanes. La respuesta del imán es mucho más rápida que cualquier grifo que tú abres o quieras cerrar. El imán es espectacular. Bueno, estamos ahí, la tecnología en el mundo cambia,
lo mejor dentro de 100 años el ácido oxálico, en vez de tener como mercado principal lo que os estoy diciendo, tendrá otro. Porque yo ya he visto que empezamos con las empresas farmacéuticas para curtir pieles, todavía se utiliza para el curtido de la piel, se utiliza para el curtido del corcho, los tapones que vosotros veis que van en las botellas para que no tengan poro y se estropee el licor que ponen dentro, pues lo curten con ácido oxálico. O sea, tiene múltiples aplicaciones. En exportación en este momento de todo lo que ustedes trabajan, ¿cuánto se va a mercados exteriores y cuánto se queda en España? Aproximadamente, ¿y cuánto se queda en España? En España, ¿un 10? Sí, máximo. Máximo. Sí, principalmente exportamos. Exportamos a toda la CE. ¿No está en ningún proyecto con un grupo automovilístico relacionado con los PERTES? No estamos con ningún proyecto con alianza con ningún. Lo que sí es que a lo mejor, no digo que el día de mañana, habida cuenta que las baterías se tendrán que fabricar lo más cerca posible de las casas de coches, habrá diríamos, la discusión económica de qué le sale más a cuenta a una empresa de coches. Si hacer las baterías aquí, trasladar la batería a su fábrica de coches, o poner fábricas de coches aquí. Pero eso yo sí que ya no os lo puedo decir. Nosotros de momento sé que todos los coches del mundo y todos los camiones del mundo van a ir con ese tipo de baterías, es cuestión de 3, 4, 5 años, y nosotros suministraremos el ácido oxálico donde las empresas de coches quieran fabricar sus baterías. Evidentemente, intentaremos hacer algún joint venture con las empresas de coches y con las empresas de imanes, que estos son unos canadienses, para cooperar conjuntamente. Mejor no, ellos entran en nuestro capital o nosotros entramos en su capital. Pero eso son cosas muy abiertas que son muy pronto para hablar. Nuestro interés es atraer, si podemos, gente al polígono de Arturo para que Aragón vaya creciendo. Consejero, le decían desde la empresa que toda mano que le eche el Gobierno de Aragón será bien recibida. ¿De qué forma va a colaborar? Bueno, hemos firmado un protocolo, como viene siendo habitual, donde las capacidades que tiene el Gobierno de Aragón, pues sabe que con el Departamento de Economía, planes de formación, saben también que en el tema de esta empresa ha recibido, conoce ya la mecánica del MINER, porque ha recibido ayudas de los proyectos de las convocatorias que hacemos del MINER, ayudas a la formación, ayudas a la contratación de trabajadores en las convocatorias que además estamos negociando el nuevo Fondo Social Europeo. Luego, está ya el expediente presentado de declaración de interés autonómico, con el cual los plazos saben que se reducen a la mitad, y luego pues los equipos, tanto del IAF, la directora está aquí, como de la Dirección General de Energía, como de la Dirección General de Industria, van a estar trabajando con la empresa para ir avanzando. Han estado viendo ya la parcela, lógicamente, la parcela que puede interesarle. Ya hemos tenido algún contacto también con el Ayuntamiento de Andorra en respecto a la parcela, y luego las otras cosas, los suministros eléctricos, gasistas, y estos saben que nosotros esos temas son los temas de nuestras competencias y los administramos con ellos, como hicimos, y yo no tenía tanta capacidad en el año 91. No tenía tanta capacidad y al final la empresa abrió, funcionó y ha estado funcionando durante estos 31 años. Con lo cual, ¿qué firmamos en el protocolo? Todo apoyo administrativo y, lógicamente, ayudarles a presentar a las convocatorias correspondientes de todos los mecanismos de ayuda de los fondos y de las convocatorias, siempre bajo el paraguas, los parámetros que nos obligan a todos, que es los límites de ayuda
Una última cuestión, lo más inmediato, que es Alcañiz, ahí son una inversión de 7 millones y se va a contratar a 10 personas. Específicamente, ¿para qué es? ¿Es una nueva línea de producción o ampliación simplemente de capacidad productiva? Del 25%, ampliáis el 25%. Y pasaron de 40 a 50 trabajadoras. Ok, gracias. Muchas gracias.